Hola, mi nombre es Kera Hudson y les voy a compartir otro ensayo del libro ¿Por qué la Iglesia Nazareno debe aceptar plenamente a personas LGBTQI más? Nuestra autora de hoy trabaja con jóvenes con una organización específica para adolescentes que no tienen hogar. Y muchos de esos han sido votados de la casa de casas evangélicas por ser LGBTQ, adolescentes sin hogar por ser abandonados por sus familias nazarenas y evangélicas. Así que quiero que escuchen la historia de que ella tiene que compartir. Tiene mucho conocimiento, tiene mucha compasión y tiene mucho para decir. Así que nuestra autora de hoy se llama Katie Wittix Medley. Es la principal practicante de atención espiritual en lo que se llama Covenant, la Casa de Covenant en Vancouver, una organización que apoya a los jóvenes sin hogar. Obtuvo su licenciatura en los estudios religiosos en la Universidad Nazarena Noroeste y su maestría en divinidad en un colegio Regent. Dice, estamos dañando a la gente en el nombre de Jesús. Las doctrinas y políticas que no afirman dañan a las personas queer, nazarenas o no. La afirmación es el camino hacia el amor de Dios y el prójimo al que hemos sido llamados por el Espíritu. Cuando era adolescente en mi grupo de jóvenes nazarenos, pensé que las personas LGBTQ estaban en algún lugar. Tenía buenas razones para pensar así. Era 1992 y mi familia acababa de mudarse a mi estado, donde un grupo de cristianos conservadores intentaba legislar contra lo que llamaban derechos especiales para gente queer. Entendí por la forma en que la mayoría de las personas cristianas que me rodeaban hablaban que las personas LGBTQ+ eran un grupo particularmente pecaminoso de personas que intentaban obtener ventajas especiales para su estilo de vida particularmente pecaminoso. Lo que sé ahora es que no todos los homosexuales estaban ahí afuera de la iglesia. Algunos estaban sentados a mi lado en la iglesia, absorbiendo las buenas nuevas del amor de Dios con el mensaje de que su sexualidad los convertía en una abominación. A pesar de que éramos amigos, no me confiaron sus luchas por la misma razón por la que supuse que no podían ser homosexuales, porque se enseñó que ser homosexual era una elección, un estilo de vida pecaminoso del que uno no podía optar con la ayuda de Dios. Mis hermanos queer en la fe soportaron la vergüenza envueltos en Jesús y exigidos por la comunidad que se suponía que más los amaba. Los mantuvo callados y los niños como yo, ignorantes de que estábamos perpetuando el daño. Han sido 30 años de mi vida y estudio y ministerio desde este año en el grupo de jóvenes y mucho escuchando a la gente queer y al Espíritu Santo. Las personas LGBTQ han estado en todas las comunidades religiosas de las que he sido parte, en la Universidad Nazarena del Sur, en el Colegio Regent y en la Iglesia Nazareno. Tuve el privilegio de servir como pastora durante 10 años. A menudo no fue hasta que estas personas se desconectaron de la iglesia y descubrieron que estaban afirmando que se sentían cómodos compartiendo conmigo quiénes eran. Cuando los nazarenos hablan hoy en día de la gente queer y de las doctrinas en las que insistimos sobre ellos, a menudo suena como si todavía estuviéramos hablando de algún grupo externo allá. Esa es una acusación de nuestra denominación. La gente queer está entre nosotros, sino abiertamente porque no es seguro para ellos ser honestos acerca de quiénes son. Podemos echar la culpa de nuestras enseñanzas excluyentes a los pies de las Escrituras, pero la responsabilidad por el daño es de nosotros que insistimos en perpetuarlo. Hoy no creo que la sangre de Jesús tenga poder salvador solo para los heterosexuales y no creo que el Espíritu, que sopla donde quiere, se vuelva cobarde ante los hijos de Dios que nacieron homosexuales. Creo que Dios quiere vida y bienvenida para nuestros hermanos queer y que espera que el resto de su iglesia haga lo correcto por ellos. Como wesleyanos que reflexionan teológicamente a través de los lentes de las escrituras, la tradición y la razón y la experiencia, la iglesia nazareno debe arrepentirse
de nuestra enseñanza doctrinal y política actual debido al daño que nos ha llevado a perpetuar. ¿Y cuál es ese daño? Durante milenios, la Iglesia ha infligido violencia a las personas LGBTQ, ya sea colaborando con las autoridades para criminalizar sus relaciones o a través de ministerios como Éxodo Internacional, basado en la creencia destructiva de que lo queer es algo es algo de lo que uno puede convertirse a la fuerza. Muchos países se han movido hacia la despenalización de las relaciones homosexuales en las últimas décadas. Algunas comunidades religiosas se han movido hacia la inclusión total de sus miembros queer. Éxodo Internacional finalmente reconoció que su trabajo era destructivo, cerró sus puertas y se arrepintió con una disculpa pública por el daño que causaron a las personas homosexuales que acudieron a ellos para reconciliar su fe con su sexualidad. En mi trabajo como practicante de atención espiritual con jóvenes sin hogar, doy testimonio de adolescentes y adultos jóvenes queer que no tienen hogar porque sus familias o comunidades no los afirman. Si bien los jóvenes queer constituyen el 4% de la población general, representan el 25 y el 40% de la población de jóvenes sin hogar en Canadá. Me gustaría decir que ninguno de estos niños rechazados es cristiano, pero por supuesto que lo son. Y no es a pesar de que nuestras creencias, sino debido a ellas. Las creencias y prácticas excluyentes que vinculamos a la santidad y la justicia como nazarenos también se encuentran en nuestras comunidades religiosas, así como los frutos mortales de tal exclusión. Los niños queer católicos, musulmanes, sikhs, judíos e hindúes terminan en albergues o abandonan la fe al igual que los niños cristianos protestantes. Si bien la espiritualidad o las creencias religiosas sirven como barreras protectoras contra el suicidio para muchas personas, no lo hacen cuando una persona es queer y su comunidad espiritual lo rechaza por ello. Sus comunidades y creencias se convierten, en cambio, en un medio para aumentar sus posibilidades de una muerte prematura. Hay argumentos dentro de la Iglesia Nazareno de que la posibilidad de volverse LGBTQ es un compromiso moral o un acto de rendición a la cultura secular. No es ninguno. No es ninguno. Si la Iglesia Nazareno se volviera LGBTQ, sería un acto de arrepentimiento, un cambio de camino de muerte a uno de vida. Un cambio de un camino de muerte a uno de vida. Creo que esto es posible porque sigo adorando con los nazarenos y porque confío en la obra del Espíritu. Cuando estoy desanimada, recuerdo un domingo de Pentecostés hace una década, cuando prediqué un sermón sobre el poder del Espíritu Santo y luego abrí el micrófono para recibir testimonios. Para mi sorpresa, un padre aprovechó esa oportunidad para compartir sobre su hijo homosexual y cómo la iglesia necesitaba descubrir cómo responder a personas como él. Su súplica, salpicada de lágrimas, fue seguida por otro padre cuyo hijo era queer, pero para quien eso no era un punto de dolor, sino de aceptación. Tercero al micrófono, una persona queer, un miembro amado en nuestra comunidad que testificó del amor de Dios, obrando en su vida y su fidelidad hacia ellos. Ni una sola palabra en mi sermón había tocado la sexualidad o la identidad de género. Entonces yo era mucho más joven y me faltaba el coraje de nombrar públicamente lo que acababa de presenciar. Pero estaba tan claro para mí entonces como lo es ahora. Esos testimonios de dolor y poder vinieron en obediencia al Espíritu Santo, obrando para dar a luz vida en el lugar del dolor y la muerte. Creo que este es el camino para que debe elegir la Iglesia Nazareno. Un camino forjado por el Espíritu que da lugar a todos los hijos de Dios para servir y formar familias según Él las ha hecho. Un camino de vida y sanación, sanidad, un alejamiento del daño y la desesperanza. Ya no soy ministra nazarena porque presenté mis credenciales para obtener una licencia con un grupo que afirma plenamente a personas queer.
Esa decisión surgió del deseo de no hacer más daño, pero sigo siendo miembro de la iglesia nazareno con la esperanza de que la denominación en la que llegué a la fe y fui ordenada por primera vez pueda volverse al camino de vida que el Espíritu ofrece. Que así sea. Amén y amén. Katie Wittig Smelly es la principal practicante de atención espiritual en la Casa Vancouver de Covenant, una organización que apoya a los jóvenes sin hogar. Obtuvo su licenciatura en estudios religiosos de la Universidad Nazarena del Noroeste y su divinidad de maestría en el Colegio Regent. Cady y su familia son miembros de la primera iglesia nazarena de Vancouver, en Canadá. Muchas gracias por escuchar este ensayo.